Bueno, ahí está grabando, creo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una segunda tanda del webinar 2024. Este ciclo de webinars que organiza el Departamento de Ciencias Básicas. En esta ocasión van a dar una exposición Diego Gresgow, Gustavo Moreno y Liliana Amigo, que no se encuentra, pero que forma parte del equipo. Diego es profesor adjunto de la UNLU, licenciado en Kinesiología y fisiatra de la UBA, especialista en Kinesiología del Deporte de la Universidad de Favaloro. Gustavo Moreno es docente de la UNLU y de la UBA, es licenciado en Kinesiología y fisiatra de la UBA, tiene un certificado en osteopatía de la UBA también. Los dos nos van a dar una exposición. Yo les paso la voz a ellos y nos vemos al final de la charla en donde voy a leer preguntas. Así que todos los comentarios, preguntas que tengan los asistentes pueden ir haciéndolas en el chat, que las leeremos al final. Te paso la palabra a Diego. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, acá en esta webinar que vamos a dar hoy es el tema que dijimos es eficiencia de la gimnasia correctiva y su influencia en la fase y postura. Mm. Este es un tema muy importante porque, bueno, nuestra visión siempre es de ver y analizar a todo el cuerpo humano como una globalidad, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, ¿no? Siempre ese va a ser el concepto que más nos va a relacionar con esta charla, ¿no? Este, Siempre, por ejemplo, cuando uno se habla de fase, uno que se llama fascia, que es algo, un tema que, bueno, es muy a veces muy llamado, muy discutido en la parte de lo que sería la postura. Cuando uno se habla de fascia, la fascia es considerada así como un órgano, no solamente un tejido, porque tiene una funcionalidad muy importante. Cuando se habla de fascia hay que pensar en una red, como si fuera acá esta imagen, una telaraña. Una telaraña que le va a dar soporte, sostén, comunicación, conexión, información, y siempre que se estimula una parte de esta fascia, lo que va a hacer es transmitirse hacia otra parte. Por eso tiene una función de comunicación, interconexión. Entonces, es una comunicación tensional, como una red tensional, ¿no? Siempre que, por ejemplo, ¿qué pasó nosotros cuando estudiamos anatomía? Anatomía significa cortar en partes. En anatomía, cuando estudiamos las partes del cuerpo, miología, artrología, visceral, esplasmo, vascular, siempre se lo estudia todo por separado. Pero bueno, acá en estas imágenes de la anatomía de Visalio del siglo XVI, fue uno de los primeros que plasmó estas imágenes que estamos hablando y pensando de la idea de un cuerpo formado por partes, compartimentalizado. De alguna manera, así fue como, bueno, uno lo empieza a estudiar en partes para, bueno, después justamente llevarlo a una globalidad. Eh, Durante la historia hubo mucha gente que estudiaron al sistema facial. Uno de ellos fue un osteópata que es André Still, que bueno, hablaron y plantearon un cuerpo conectado, unido, un cuerpo en globalidad y no un cuerpo pensado justamente en partes, ¿no? Entonces, cuando se habla de fascia, se habla de lo que serían membranas, aponeurosis, la fascia toracolumbar, el tensor de la fascia lata, la fascia plantar. Todo eso fascia que tiene una determinada densidad, tiene una forma, una estructura al cuerpo. Estas fascias también tienen una direccionalidad, una organización, y esto hay que ver cómo se va organizando. Por eso cuando se habla se dice, bueno, ¿en qué consiste esta red tridimensional? ¿No? Entonces, ¿qué es la fascia? Bueno, la fascia deriva del latín que sería banda. La banda es el tejido conectivo que envuelve a nuestro cuerpo actuando como una verdadera red y penetra en los diferentes tejidos y órganos. O sea que esta
Fascia va a recubrir, rodear, sostener, dar soporte y transmitir información, sea metabólica, metálica, mecánica, a todas las partes de nuestro cuerpo. Porque sabemos que todos los estructuras y los órganos de nuestro cuerpo no es que están sueltos, sino que están inmersos en lo que sería este tejido conectivo que es único y continuo, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las más conocidas es el tensor de la fascia lata. Esta es una banda de tejido conectivo que a veces uno se pierde como la conexión. A veces el tensor de la fascia lata tiene una conexión muy importante con lo que se conoce como fascia glútea, una fascia que se encuentra la parte postero externa del miembro inferior. También hacia arriba se va a comunicar esta fascia del tensor con la fascia toracolumbar, así en forma contralateral. O sea, esto nos va dando una idea de este sistema facial, de su conectividad, como también de su conexión. Entonces, hay organizaciones que se dedicaron a nomenclar y decir, bueno, tal cosa es así en el mundo, ¿no? Entonces, con las terminologías, por ejemplo, está el Comité Federativo de Terminología Atómica, la Organización de Terminología Atómica. En todos estos años, estas organizaciones fueron expresándose en lo que sería el término fascia. No se iban poniendo de acuerdo, pero sí, a medida que se iban publicando papers sobre fascia, se puede expresar y considerar que es como una vaina o hoja disecable de tejido conectivo que se forma por debajo para unir y encerrarlo los músculos y a los órganos internos. O sea, con el correr de los años, esto se fue ampliando estas definiciones y al investigar y secar los preparados y avanzar en estudios anatómicos de la fascia, se la empezó a nombrar a la fascia de otra manera, ¿no? Otras organizaciones que estudian la fascia del mundo, por ejemplo, en el último Congreso Internacional de Fascia, plantearon que el tejido conjuntivo, este colagenoso, fibroso, que puede ser visto como una red tridimensional, pero le agregaron que transmite fuerzas tensionales hacia el cuerpo. Acá puse ahí un autor que es Robert Schleich, es un alemán que plantea en sus trabajos que, bueno, justamente esto, que la fascia es tejido conjuntivo denso y irregular, pero esta fascia como venía diciendo, le agrega que la fascia es que envuelve y conecta al músculo, inclusive más profundo, conectando hasta la última miofibrilla, ¿m? Como todos los órganos del cuerpo, como una continuidad. O sea, conecta desde la parte muscular hasta la parte visceral. Entonces, cuando uno comienza a pensar que es un cuerpo que no está separado, sino que está unido por una estructura tridimensional, se cambia la forma de pensar al cuerpo y una mirada diferente y un abordaje totalmente diferente. Esto que está acá son unos preparados anatómicos, ¿eh? Por ejemplo, si una persona tuvo una cirugía, ¿no? Muy importante, esa persona va a ser referir que tiene como tirante, o sea, como que tiene la piel endurecida en algunos sectores. Si la tuvo en el codo, por ejemplo, a veces la puede sentir a distancia. Por eso, ¿cómo explicarle entonces que ese endurecimiento de la piel o que siente esos tirantes están alejados de esa zona donde tuvo esta cirugía? Entonces, en esta imagen se ve un corte transversal del muslo y en estos espacios es donde había músculos, se sacaron para hacer este preparado. En el medio están los septos o tabiques intermusculares, que es fascia, es tejido conectivo, eh, y volviendo a la parte muscular vamos a tener a la fascia profunda. La fascia profunda está vinculada al sistema muscular y conforma y rodea y sostiene todas las estructuras musculares, pero también, como se ve acá, en esto de acá, contornea también a las estructuras vasculares y a las estructuras neurales. ¿Mm?
Hoy sabemos que aproximadamente el 30% de los músculos no se insertan de hueso a hueso, sino que se insertan por medio de estructuras faciales. Y estas fuerzas tensionales son transmitidos a través de las estructuras del tejido conectivo. O sea, viene un músculo en su recorrido, cuando llega al hueso se comunica con este tejido conectivo. Incluso ingresa adentro del hueso por medio de lo que se conoce como estas líneas de fuerza conocido como trabécula. Las más conocidas es a nivel de la cadera. O sea, está relacionando que la fascia viene por el músculo, ingresa dentro del hueso, ¿no? Este tejido va a recibir cargas tensionales, que son cargas de fuerza, y esa fuerza generada por esta contracción muscular es transmitida a través de esta red tensional de fibras de colágeno que constituyen, bueno, justamente la fascia profunda. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo recibe estas cargas? Por ejemplo, el hueso, los tendones, o sea, todo este tejido conectivo. Si esta estructura recibe siempre el mismo estímulo mecánico, esa estructura se va a organizar en base a la función que cumple. O sea que la función va siendo a la estructura. ¿Mm? Si tenés un sistema conectivo, un sistema facial que tira de un lado continuamente, esa estructura de tejido conectivo con el tiempo se va a formar, por ejemplo, en una apófisis espinosa. ¿Mm? Entonces, nuestro cuerpo, nuestro tejido conectivo, nuestra fascia se organiza en base a la función que tiene que cumplir. Acá se hizo, en esto que está acá, es un museo, ¿no? Y se hizo disecar una fascia completa de un cuerpo. Esto se llama plastinación, que sería el plastificado de los órganos por medio, bueno, preparados anatómicos, donde se fue separando con mucho trabajo este sistema facial y donde se pueden ver justamente todas estas interconexiones. Entonces, a la fascia no se la puede tomar como un órgano, sino justamente como un sistema de unión de las estructuras que van a cumplir una función específica. Acá hay una doctora que se llama Carla Esteco, que habla justamente de la fascia, que crea esta continuidad con la estructura. O sea, no se habla solamente de función, sino de estructura que da forma, sostiene a los tejidos, a los órganos, y es considerada el cuerpo como una unidad funcional. O sea, desde el punto de vista nosotros como kinesiólogos que realizamos funciones, que rehabilitamos desde el punto de vista de la función del paciente, esto es muy importante porque a veces cuando uno tiene, por ejemplo, una esguince en un tobillo, hay que ver que en realidad de dónde vino la lesión. Si el sistema facial te conecta a todas las estructuras y todos los estructuras están relacionadas casi siempre. Si tuviste una lesión en el tobillo, por lo general no fue el origen. El origen es a distancia, por eso a veces se dice que no hay que mirar el árbol, sino hay que mirar el bosque. Entonces, cada músculo y cada víscera están encerrados en su propia moldura facial. Si pensamos que el sistema vascular arterial, el venoso, el linfático, están envueltos en una fascia, o sea, en una trama que es continua y al mismo tiempo conecta y da funcionalidad y sostiene, o sea, al cuerpo que lo sostiene y lo envuelve. Entonces, si hablamos de postura, hablamos del término justamente que sostiene. Entonces, ¿qué es lo que da soporte al cuerpo para poder vencer la gravedad? Uno dice que los huesos, no, los músculos no. En realidad lo que da soporte y estabilidad es el conjunto. ¿Mm? Y principalmente dado por este tejido conectivo de la fascia. El tejido conectivo se va especializando. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo te mantiene una postura estática con un menor gasto de energía. Entonces, cuando se ve otra definición que incorpora varios elementos, que dice que el sistema espacial incorpora el tejido adiposo, adventicias, vainas neurovasculares, aponeurosis, fascia profunda, superficiales, bueno, entonces
Este sistema facial lo que va a hacer es rodear y entrelazar, incluso penetrar todos los órganos y proporciona un, a nuestro cuerpo un sistema que permite funcionar justamente de manera integrada. Por eso hay que pensarlo y trabajarlo desde una forma integral, ¿no? Entonces, esta es otra definición. Ven que acá dice que conecta desde la epidermis, o sea, de lo que está la capa más externa de la piel hasta el hueso. O sea, cuando nosotros intervenimos con un ejercicio, o una persona tuvo una cirugía, o tuvo un traumatismo, que tuvo una solución de continuidad de los tejidos, esto se va a transmitir desde la epidermis, que es la capa más externa de la piel, hacia la profundidad. Por eso la fascia profunda está relacionada y vinculada con el sistema motor, con el sistema muscular. En esta imagen que se ve acá se ven las capas las tres capas de la piel, la epidermis, la más externa, luego la dermis, la hipodermis, y debajo de la hipodermis está la fascia superficial. ¿Mm? Entonces, la fascia profunda va a envolver a los músculos. La fascia superficial es la que está por encima, que tiene mucho que ver con la parte vascular. Entonces, se van a encontrar a este nivel septos, que son tabiques, que desde la dermis hacia la fascia superficial van a ver que son verticales y oblicuos hacia la fascia profunda. Y en el medio están las fibras de colágeno, ¿no? Que tienen una determinada dirección. Entonces, cuando, por ejemplo, se aplica una terapia manual o cuando se da un ejercicio a una persona, acá se va produciendo un deslizamiento. Entonces, generamos conexiones faciales con respuestas hacia la profundidad, y esto va a depender justamente de la intensidad de la carga que nosotros apliquemos. Eh, en base a la intensidad y la carga que apliquemos, vamos a poder trabajar con este sistema facial o más superficial o más profundo. ¿Mm? Por eso le decía, acá en el medio están las tres capas que están vascularizadas y nervadas, pero la epidermis, que es la más externa de todas, se va a nutrir con las capas más profundas, y así van interactuando las fibras superficiales con las profundas. La fascia profunda es la paneurosis de revestimiento. Y esto es importante en este dibujo que se ve acá desde la epidermis hasta la fascia superficial, porque acá entra en juego todo lo que sería la microcirculación, ¿sí? Los vasos linfáticos, ¿no? Por eso, cuando uno tiene una buena, cuando comprende el cuerpo en globalidad y ve cómo está unido la fascia, va a poder entender y comprender cómo están unidos todo este sistema. Por ejemplo, la fascia, acá se lo ve así, pero es un espacio que es pequeño, pero tiene mucha circulación. De hecho, la celulitis, que es un término incorrecto, es una microangiopatía, pero vamos a ver, se origina acá. Si la fascia superficial tiene mucha buena movilidad, esto se lo poder lograr revertirlo. Entonces, por eso la importancia de las movilizaciones globales. En el medio y más grueso es la fascia profunda, que dependiendo de qué parte del cuerpo, este, puede haber entre dos o tres hojas. Entonces, ante un traumatismo, una cirugía, donde se llega a los tejidos más profundos, el tejido facial va a responder desde el punto de vista de la cicatrización, siendo una retracción, igual que va a responder cualquier otro tejido. Entonces, este tejido va a cicatrizar y se va a poner fibroso, ¿no? Por eso, importante para revertir eso no es tratar justamente ese lugar del golpe, no tratarlo a través de lo que serían movilizaciones globales, ¿no? El tejido más importante para nuestro cuerpo va a ser las fibras de colágeno. Est- Estas fibras de colágeno, con esta triple hélice, es lo que le va a permitir justamente mantener la consistencia y la forma. Después están las fibras elásticas, que se ponen en aquellos órganos donde necesitan mayor extensión, como
por ejemplo, el estómago, y las fibras reticulares, que serían otra variación de fibras de colágeno. Entonces, algo que se va a encontrar, y a veces uno es conocido, es lo que se conoce como el ácido hialurónico. Está formado por una matriz principalmente de proteínas. Este ácido hialurónico lo que hace es permitir el deslizamiento de las capas, de la fascia profunda, ¿no? Eh, también es responsable de estas adherencias en los diferentes tejidos, ¿no? En- entre, en, entre nuestros planos tenemos deslizamientos, ¿no? De estas fascias, si no, uno no se podría mover. En esta imagen se ve las fibras que tienen diferentes direcciones, porque nosotros así es como nos movemos. Así es como el tejido conectivo recibe las fuerzas tensionales y las transmite desde un punto de vista mecánico. O sea, cuando damos un ejercicio, si nosotros sabemos que desde el punto de vista mecánico, nuestro tejido conectivo, o sea, nuestra fascia tiene una determinada dirección y orientación, ¿cómo hay que hacer mover a los alumnos? Sencillo, hay que hacerlos mover en diferentes direcciones, como se ve acá en en este tejido facial, o sea, en todos los planos, porque como sabemos que la dirección de las fibras no solamente hacer ejercicios o movimientos analíticos, o sea, hacerlos de forma espiralada. Cuando se estudió anatomía, la dirección de las fibras de los músculos no es lineal, no es una fibra que va de arriba hacia abajo y punto, sino que están como retorcidas, que se ve más comúnmente en aquellos músculos más largos y donde están los huesos largos que se ve como está retorcido. Entonces son espiraladas porque los movimientos que hace el cuerpo con un músculo no es flexión y tensión, sino que la combinación. Los movimientos van a ser de adentro hacia afuera, rotación interna externa, flexión, tensión y combinadas. Por eso hay que hacerlo mover en todos los planos y en todas las direcciones que permita este sistema facial. Acá se ve la fascia profunda, que está relacionada con la musculatura profunda, y este tendón que también tiene un tejido conectivo denso, o sea que viene el músculo, se combina con el tendón. A veces mucho dice que el músculo y el tendón sería como una continuación de esta fascia, y justamente es así. La fascia va a envolver hacia adentro a las células, a las miofibrillas, y luego sé que va a tomar conexión directa con el músculo. Y bueno, ahí acá abajo se ve esto, estas son fibras de colágenos del sistema facial superficial, ¿no? Y bueno, cuando nosotros, por ejemplo, cuando un paciente es operado, no sé, o de mama o de hombro, alguna cirugía a nivel torácico o abdominal, la fascia, como hay que pensar en esto de la variedad y la comunicación de este sistema facial, este, la fascia, por ejemplo, del pectoral mayor se va a continuar con la fascia braquial y, y así va siguiendo, se va conectando con los otros sistemas faciales, tanto anteriores como posteriores. Por eso es importante el conocimiento de la anatomía para poder ver y integrar la dirección de este sistema miofacial. O sea, uno piensa en el tejido local, pero se conocen bien estas conexiones faciales a distancia. O sea, hay que trabajar a la persona si tuvo una lesión en el codo, por ejemplo, una esguince, pensar que de dónde vino. Los ligamentos son como fusibles, lo que mantienen y estable ese sistema miofacial. Cuando se llegó a lesionar un ligamento es porque, bueno, ya estuvo avanzando mucho más este proceso y llegó al tope del sistema miofacial, ¿no? Por eso cuando trabajemos de movimientos, como se ve acá, en destramado en diferentes direcciones, o también con la terapia manual, hay que estimularlo en diferentes direcciones para estimular así el sistema profundo. Entonces, el, la fascia superficial va a tener mayor relación con los movimientos que va haciendo a nivel más superficial. Uno lo puede ver y apreciarse con la piel.
Cuando uno hace un movimiento amplio y el deslizamiento de la piel le va a permitir un deslizamiento y una movilización amplia de este sistema facial superficial. Y cuando hace el sistema profundo para estimularlo, va a ser justamente con la acción muscular, teniendo justamente el mismo criterio, buscando la amplitud del movimiento y trabajarlo en todas las direcciones. Por eso, cuando se habla de tejido conectivo, este tejido tiene varias funciones. Eh, una de las funciones va a ser la estructura, le da soporte, fuerza mecánica, defensivas, reacción al sistema inmunológico, y tróficas, que tiene que ver con el trofismo en la piel, el tejido celular subcutáneo, con todo lo que serían los procesos inflamatorios. Por eso que la fascia es tejido conjuntivo. Acá, por ejemplo, se ve esta imagen, muestra como bueno, esta continuidad que viene de abajo, el tensor de la fascia lata, con la fascia glútea, el deltoides glúteo, va a conectar con una fascia muy conocida, por excelencia, que sería la fascia toracolumbar. Una fascia que tiene mucha inervación, tiene muchos receptores. Es por eso que a veces el dolor lumbar específico perpetúa con el correr de los tiempos debido a este cortamiento facial, como todo, como se ven acá en la flecha, que todo se comunica, ¿no? En este tóraco lumbar, lo más común que cuando una persona tenga un problema lumbar no sea justamente ahí, sino que sea a distancia. Pero como todo se cruza lumbar por este sistema facial, por eso lo perciben en esta zona. Por eso, solo observando la fascia desde múltiples perspectivas, podremos definir con mayor precisión sus funciones. La fascia superficial, nutrición, drenaje vascular por la microcirculación, el sistema inmune, actuando mucho el sistema linfático, la termorregulación, temperatura, protección por parte de la piel, y la fascia profunda con la parte mecánica, sensorial, transmisión de fuerzas a distancia, el movimiento. ¿M? Y acá tenemos esta imagen donde se ve este, el sistema facial y se puso, bueno, era una imagen de niños y personas y adultos mayores, que en realidad no es que ese adulto mayor tenga una alteración en la fascia, eso se da por el sedentarismo. Que cuando una persona no cumple con la función de un órgano, en este caso el sistema facial, la fascia lo que tiene la propiedad es de retraerse y desorganizarse. Porque como dijimos, está formado por este sistema de colágeno. El colágeno es una triple S, se empieza a desarrollar y pierde sus propiedades. Por eso es importante que una persona, que pensar qué es lo que le pasa a una persona que tuvo mucho tiempo inmovilizada. ¿Mm? Esto es lo que va a pasar. Entonces, acá llevando, por ejemplo, con estos tejidos, con estas dos personas, nosotros tenemos un biotipo, una estructura. Nuestro tejido conectivo, con nuestra fascia, se va organizando en función de los estímulos que le vamos dando desde el punto de vista motor. O sea que nacemos, todos los actos motores que vamos haciendo, cómo fuimos estimulados, qué gestos deportivos fuimos haciendo, qué deportes para el movimiento, e inclusive también con la emocionalidad. Por eso acá se ve estas dos personas que, por ejemplo, nacieron al mismo tiempo, uno ya y otro el vikingo. ¿Por qué tienen diferentes formas? Y bueno, es justamente por eso, cómo nosotros nos estructuramos con la vida que vamos llevando, qué estímulos vamos recibiendo, es no solamente con la información a nivel genético, sino cómo vamos estimulando este sistema. Entonces, la forma en que, por ejemplo, la forma o la estructura que tiene, por ejemplo, un jugador de fútbol, no va a ser la misma forma que tenga un jugador de rugby o uno que juega al básquet, ¿no? Porque los estímulos que fueron recibiendo son diferentes, entonces su estructura y su función se van organizando, o sea, la estructura va haciendo a la función. Entonces, dependiendo de qué parte del cuerpo vamos a tener,
como le dije, dos vainas, tres vainas interpuestas, entre medio este sistema, esta sustancia fundamental, y el componente principal para la estabilidad es el ácido hialurónico, o sea que la dirección de las fibras de estas láminas es diferente y se apoya en la teoría de que hay que moverse en toda la dirección. O sea, hay que mover a las personas no solamente en la dirección de la inserción muscular, proximal y distal, sino, o sea, no hay que hacerlo en ejercicios analíticos, sino que hay que pensar como yo quiero estimular y a través de movimientos espiralados y a través de cadenas de músculos entrelazados, ¿no? Por eso a veces, como decía anteriormente, la fascia es todo esto, ¿no? Entonces, la fascia, hablando por ejemplo de la fascia superficial, que envuelve y conecta a todas estas capas de la piel. Cuando estas capas, por medio del sistema facial, ¿no? Está retraído, uno le dice a uno celulitis. No, no es que es celulitis. Estas son arterias y venas, lo que te produce son microangiopatías debido a este sistema facial que se retrae. Entonces uno permite hacer una combinación de lo que sería este sistema facial con el sistema vascular. Está en estrecha relación. ¿Sí? Por eso cuando uno se trabaja, o entrena o rehabilita, en todos casos, y pensar el cuerpo con una globalidad y no decir, bueno, solamente tengo que trabajar esta parte, que la fascia, que acá la ven acá con estas lesiones que pueden producirse también con el tiempo, parestesia, dolores articulares, o neuropatía. No es solamente acá, es todo el cuerpo y toda su globalidad. Acá, por ejemplo, este video de las fascias es cómo organiza este tejido conectivo, ¿no? Cómo las une y las agrupa y confluyen en lo que se conocen como cadenas fisiológicas. Acá por medio de un microscopio electrónico se pudo ver el movimiento de la fascia. Esto es lo que tiene la propiedad justamente, ¿sí? De expandirse, de estirarse, ¿no? Ahí está mostrando la fascia superficial con la profunda y justamente es eso. Mientras mejor movilización haya en estas estructuras, ¿no? Más, este, más se va a poder mejorar y estimular, ¿no? En este caso la parte neurovascular, como también la parte postural, ¿no? Por eso el músculo está preparado para la dinámica, para moverse, no para mantenerse quieto. Uno, cuando piensa en globalidad, hay que buscar siempre la función que tiene ese órgano. Es un contrasentido hablar con músculo de la estática, músculo de la dinámica fisiológica. O sea, no existe un músculo de la estática, no existe un músculo que va a mantener una contracción, no existe un músculo que te mantenga quieto todo el día, ¿no? Cuando uno, por más que no, o sea, pero no vamos a estar, por más que, que se hable de la parte muscular, uno no va a estar caminando encorvado porque la estática está sostenida solamente por, por estas fascias. Siempre hay un juego de ambos. El sistema facial comparte el sistema muscular, pero el sistema facial se va adaptando y va cambiando su conformación, o sea, su densidad. En la parte postural, la fascia va a ser de mayor densidad, porque le permite mantener una postura con el menor tiempo posible. Por ejemplo, este tejido conectivo es un tejido económico que no necesita mucha energía, ¿no? Es el tejido más importante para la estática. Entonces permite que con esto, que se va a encontrar principalmente en la parte posterior externa del cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Eh, es lo que le va a permitir justamente ahorrar energía. El tejido conectivo establece una continuidad desde la piel hasta la envoltura de cada célula. Desde adentro hacia afuera existe una continuidad del tejido conectivo. Esta vía esta continuidad conjuntiva recibimos las informaciones sensoriales que provienen de las estructuras de nuestro cuerpo. Esto se llama somestesia. O sea, la información que se recibe desde afuera se transmite hacia adentro por este sistema de tejido conectivo facial. Y a la vez pasa al revés, desde afuera transmite hacia adentro, ¿eh?
Por eso la importancia del conocimiento de poder transmitir el cuerpo en su globalidad. Muchas veces pasa, por ejemplo, cuando uno va a correr un sprint, ¿no? Cuando uno se apoya para la carrera, ¿no? Y quiere salir corriendo en una competencia, no sé, 100 metros, ¿qué hace? Apoya el pie en el piso. Y de ahí todo el sistema facial, que está todo comunicado por los músculos, pero el apoyo no es en el pie, ¿no? El apoyo siempre va a ser más distal. ¿Y dónde va a ser? El apoyo va a ser en el hombro. El hombro toma un punto fijo para que el pie pueda hacer el mayor efecto posible, la mayor fuerza posible. Pero el apoyo siempre es a distancia. O sea que si vos tenés un problema en el hombro, tu capacidad para hacer ese sprint se va a ver muy alterada porque la capacidad de apoyo no es en el pie, es en el hombro. Lo mismo si vos querés entrenar, por ejemplo, el correr, ¿no? El sprint no lo vas a hacer nunca sobre arena porque no tenés un punto fijo, es un punto inestable. El punto inestable quedaría en el tobillo y después cuando lo querés transmitir, no lo puedes transmitir a tu deporte. Por eso cuando se hace un deporte, en este caso hablando del sprint, se lo tiene que llevar a el lugar donde se va a realizar. Si corres en terreno duro, como en la cancha de atletismo, tenés que practicar en una cancha de atletismo, en un tejido blando. No tendría relación, no sería coherente porque cambias todo este sistema de continuidad miofacial del tejido conectivo, de poder entender y comprender cómo se concatenan todas estas estructuras para darle un apoyo diferente y a distancia. Bueno, muchas gracias. Que haya entendido. Bien, 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 bien. Buenísima la charla. Así que bueno, voy a compartir yo. ¿Sí? Vamos a temas con postura. ¿O ¿Eh? ya dejaste de compartir, no digo? Sí. Sí, sí, ya dejé de compartir. Bien, bueno, los saludo a todos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Moreno y vamos con a ver si vamos a compartir. A ver, decime, digo si se ve. Espera, ¿se está viendo? Ahora sí. Perfecto. Aquí voy a fijar esto. Bueno, bien, chicos, ahí, bueno, este PowerPoint, bueno, me lo cedió Liliana Amigo, que le agradezco, no pudo estar en esta charla, así que le mandamos saludos a Liliana y vamos a ver si pasa. A ver, no pasó ahí, no pasa, ¿no? Pero vamos a ver que hoy ya estaba pasando, pero ahí. Ahora sí. Bueno, bien, ahí empezamos. Bien, chicos, bueno, ya los saludé. Bueno, fíjense que acá tenemos el raquis, bueno, siguiendo la línea de Diego, de lo que hablaba de postura, de la fase, el tejido conectivo. Observen que la columna vertebral junto con el cráneo, que forman parte de la protección del sistema nervioso central, los huesos, obviamente, el cráneo y las vértebras, es tejido conectivo, en este caso de protección, ¿no? Bueno, acá tenemos un pilar central del tronco, ¿no? Que este pilar central, junto con el tronco, le da flexibilidad a toda la columna, ¿sí? Donde este tejido cognitivo, como función, la columna tiene, o el raquis, ¿no? Todo el raquis junto con el cerebro, la función es de proteger el sistema nervioso central, ¿bien? Que tiene una cualidad muy importante. La columna está constituida por entre 33 y 35 vértebras, ¿bien? O sea que tenemos 7 cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 vértebras coxígeas. ¿Sí? Las vértebras coxígeas que forman la parte más inferior, ¿sí? Del sacro, que se articula justamente con el sacro. En una particularidad es que estas 5 vértebras sacras están fusionadas, ¿sí? Y le da un sistema, digamos, de contención y de protección junto con los ilíacos, en este caso la pelvis. Bueno, tenemos diferentes curvas. Bien, en el plano sagital, como lo estamos viendo acá, tenemos una curva que está formada por lordosis y por cifosis. Fíjense, ¿no?
O sea que cuando hablamos de lordosis, estamos diciendo que hay una concavidad que mira hacia posterior, ¿bien? Esto es anterior, está adelante, esta visión sería posterior o que está mirando hacia atrás. Entonces acá tenemos una concavidad que generalmente, bueno, en las cervicales tenemos una concavidad posterior. En el caso de las dorsales tenemos una convexidad que está mirando hacia posterior, hacia atrás, ¿bien? En las lordosis, en la parte lumbar, tenemos una concavidad posterior y las vértebras sacras tenemos una convexidad anterior o, perdón, convexidad posterior. ¿Bien? Todas estas vértebras lumbares están unidas por ligamentos. Fíjense que siempre en la mayoría de lo que es postura, siempre estamos hablando de ligamentos, tejido conectivo, de vértebras, de hueso. Y en ese sentido, fíjense que el colágeno, lo que es sostén, que justamente, como bien decía Diego, nos está dando esta visión de gasto, de una eficiencia en el gasto de energía. Estamos gastando la energía necesaria para mantener una estática o para hacer un movimiento X. ¿Bien? Así, a ver si... Tengo que esperar un poquitito porque sé que no cambio, sino más. A ver. Ahora sí. Bueno, acá tenemos unas vértebras tipo, ¿sí? Con un cuerpo, ¿sí? Con unos pedículos, unas apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis articulares, ¿bien? Y todo un arco posterior. Eh, Bien, fíjense que un detalle importante que había contado Diego es que estas apófisis están formadas en función, valga la redundancia, de su estructura funcional, ¿no? O sea que acá hay muchos músculos que se van a adherir y van a tironear de este hueso, van a empezar a traccionar de ese hueso, y eso es lo que nos permite justamente generar esa apófisis, ese hueso que sobresalga de esta estructura. En cambio, fíjense que el cuerpo de la vértebra, su función principal es la de soportar el peso del cuerpo. Entonces no va a tener ningún tipo de apófisis en el cuerpo, y sí va a ser justamente una estructura ósea en este caso redonda, ¿sí? Para soportar ese peso. Bien, ese es un poco el resumen de lo que dice acá, ¿sí? Un poco más o menos, no lo quiero invadir con todo, no lo quiero aburrir con los temas más bien concisos sobre la anatomía. Bueno, y estos son los diferentes, acá tenemos la estructura, cómo se divide el cuerpo humano, ¿no? Y es cómo lo dividimos en anatomía para poder estudiarlo y para poder tener algún tipo de referencia en los movimientos, así como también en las estructuras que hay dentro del cuerpo humano, así como los que están afuera, ¿no? Y fíjense los diferentes ángulos que se pueden generar en la flexión, en este caso en la flexión del tronco, ¿bien? En las inclinaciones laterales, no es importante tanto los ángulos, sí tenganlo en cuenta que es importante. Lo que sí vamos a ver es la funcionalidad, ¿sí? Fíjense que acá en esta señorita que está generando una torsión del tronco, eh, lo importante es más bien la funcionalidad, más allá de que si en alguna estructura, en una parte de la columna, genera alguna torsión con menos grados a la que están figurando, no sé, en el raquis torácico, no es tan importante si la función. ¿Sí? Y la función va a ser justamente a ese desarrollo importante que hablaba tanto Diego en el tejido conectivo. ¿Bien? Bien, y fíjense que también el disco intervertebral, acá tengo un disco que está interpuesto entre dos cuerpos vertebrales, y lo importante que es este tejido conectivo con el ácido hialurónico, porque en este disco intervertebral tiene un núcleo pulposo y tiene un anillo fibroso, y en ese núcleo pulposo tiene mucho ácido hialurónico, que nos da ese deslizamiento, ese movimiento que nos permite en toda la columna. ¿Bien? Eso es lo que nos va a dar mucha flexibilidad, ¿bien? Y de hecho, el cuerpo vertebral también tiene un componente flexible y está en el fondo, dentro de este cuerpo vertebral, se van a ver las trabéculas que se van a formar justamente por las líneas de fuerza, ¿bien? Eh, ¿Y qué es lo que nos va a ayudar justamente a darle más flexibilidad al cuerpo o a toda la columna? Estirar. Estirar el cuerpo humano, en este caso haciendo yoga, ¿no? Una postura de la carpa, que se le dice. Uno puede tener una influencia de toda la cadena posterior, ¿bien? Inclusive hasta los dedos puede estirar, ¿bien? Y en esa cadena posterior que se está estirando,
le vamos a generar esa línea de fuerza, ¿sí? Tanto en la cara posterior de los gemelos, del sóleo, de los isquiotibiales, de la fascia glútea, de la aponeurosis toracolumbar, ¿bien? Que llega hasta los hombros, inclusive con el dorsal ancho, que va a estar también estirado. Fíjense la cantidad de componentes y la fascia braquial, ¿no? La cantidad de componentes que se va a estirar, inclusive hasta la hoz del cerebro. Los que están un poquitito más en conocimiento con las estructuras internas del cerebro, fíjense que acá dentro del cráneo tenemos la hoz del cerebro y se va a sentir el estiramiento hasta la punta de la nariz. Fíjense lo importante que es si uno piensa que solamente estamos estirando la cara posterior de la piel. ¿Bien? Eh, bueno, nada, acá tenemos el disco intervertebral, fíjense que tenemos esta capacidad de autodeslizarse, de estabilizarse también, ¿no? Y de deslizamiento que va a generar el núcleo pulposo, ¿bien? Y el disco intervertebral. Allá en el fondo, fíjense que tenemos la médula espinal, ¿sí? Con las astas anteriores, astas posteriores, astas laterales, ¿eh? Las neuronas que cumplen diferentes funciones e inervación de este también, de este disco intervertebral. Bueno, en relación a la postura, fíjense que muchas personas me incluyo muchas veces, una postura no ideal, no bien alineada, entonces podemos tener o una antepulsión de la cabeza, ¿bien? En la postura, o una cifosis un poquitito más marcada. Fíjense que acá tengo los brazos en rotación interna de esta persona, o podemos tener, fíjense que si yo en esta persona, yo elevo la cabeza, yo no puedo andar por la vida justamente con la cabeza agacha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elevar la mirada y tener una mirada horizontal. Entonces, sigo teniendo la cifosis, pero con una hiperlordosis, ¿sí? Un aumento de la lordosis a nivel suboccipital, lo que me va a generar un montón de trastornos, ¿sí? O dolores de cabeza en la zona del cuero cabelludo, ¿eh? O sea que acá tenemos algo muy importante que es la neuralgia de Arnold, que es justamente una neuralgia de un nervio que sale a nivel suboccipital y que está generada justamente por la postura de este paciente, ¿no? O sea, fíjense lo importante que es elongar, no solamente sacar pecho como figura acá, sino estirar toda la cadena anterior, sobre todo de estos tirantes anteriores, ¿sí? Que nos va a generar esta apertura de esta fascia, ¿sí? Como bien dice Diego ahí, de esta fascia anterior que hay que elongar. Y lo importante que es el sistema vestibular, porque esta postura está directamente influido por el sistema vestibular que nos va a dar el equilibrio, ¿sí? Interno, el equilibrio interno y externo para poder caminar. La visión es el segundo sistema más importante que tenemos justamente para mantener esta postura, una postura ideal. Y el sistema propioceptivo, que son esas aferencias, ¿sí? Que tenemos a nivel articular, muscular, para poder percibir, porque si yo cierro los ojos y obviamente que acá lo que se va a desarrollar y voy a empezar a percibir es por medio de este sistema propioceptivo, por medio de la posición de, de los pies, voy a poder mantener el equilibrio, ¿sí? En bipedestación. ¿Bien? Seguimos. A ver, voy a correr un poquito esto. Ahí. Bueno, fíjense que nosotros como kinesiólogos, como osteópatas, formas de evaluar a un paciente es tirar una línea de la plomada. Fíjense que acá tengo una plomada, ¿no? Un plomo con un peso en la extremidad más inferior, en el pie, que está por delante del malleolo externo, del tobillo. Lo que uno conoce como tobillo externo es el malleolo externo, que es el hueso peroné, ¿no? Por delante va a caer la plomada, la línea de la plomada. Esta línea de plomada va a pasar por diferentes partes, fíjense, del cuerpo humano, que es justamente lo que nos va a dar la postura ideal para que este cuerpo tenga una mejor eficiencia en su bipedestación. ¿Qué quiere decir eficiencia? Que va a tener un gasto de energía ideal para que no se canse. Y si el gasto de energía es ideal, todos sus componentes internos, la homeostasis interna, ese equilibrio interno del cuerpo, va a funcionar dentro de lo posible como Dios manda, como lo dice, ¿no? O sea, todo el órgano interno van a funcionar dentro de sus posibilidades fisiológicas normales. ¿Bien?
Fíjense que acá tenemos, desde abajo hacia arriba había ido, ¿no? A ver, acá tengo, bueno, a ver, ligeramente acá es la línea de la plomada, ¿no? Tendría que pasar por la sutura coronal. Va a pasar a ver, por el conducto auditivo externo, fíjense también, a través de la apófisis, por el medio de las vértebras cervicales, levemente por delante, ¿sí? De las vértebras torácicas, ¿sí? A través del hombro, fíjense, va a pasar a través del hombro, también va a pasar a través, levemente por los cuerpos vertebrales, por delante del promontorio, ¿bien? Bueno, en la articulación en la cadera, por el trocánter mayor, por la articulación de la cadera, también va a pasar por el medio de la rodilla, levemente por delante de la cabeza del peroné y por delante del malleolo externo. ¿Bien? O sea que esta sería la postura ideal y uno podría pensar, a ver, si yo tengo una postura sentada o parado, con un poquitito de sifosis o con los hombros hacia adelante, uno podría decir, ah, che, lo voy a corregir y voy a llevar los hombros para atrás. Y acá existe un problemita porque si uno lleva los hombros hacia atrás, ¿sí? Lo que va a suceder es que van a empezar a modificar otra parte del cuerpo para poder compensar esos hombros para atrás, que es como levantar las costillas. Si yo llevo los hombros para atrás, lo primero que voy a hacer es levantar el pecho y sacar pecho. ¿Bien? Entonces, eso es lo que justamente va a gastar más energía también, porque yo llevando los hombros para atrás, queriendo corregir una cifosis, va a empezar a sacar más el pecho y eso estaría alterado, sigue estando alterado la postura. ¿Bien? A ver si cambia. Un poquito. Ahí vamos. Bueno, acá tenemos una postura sifilordótica. Bien, fíjense que hay muchos pacientes, ¿sí? Muchas personas que tienen una postura con una cifosis marcada, un aumento de esa cifosis, es una hipercifosis. Cuando yo hablo de, perdón, cuando yo hablo de cifosis, todos tenemos cifosis, en cambio, cuando está aumentada esta cifosis, hablamos de hipercifosis, ¿sí? Y también generalmente se puede acompañar con una hiperlordosis, ¿bien? Y observen lo que está más marcado en colorado, que son los músculos que están más contraídos. Y esa contracción de músculos, de estos músculos dinámicos, que se encuentran en la cara anterior de las vértebras lumbares y en la cara lateral y anterior de las vértebras cervicales, van a generar más gasto de energía. Fíjense que continuamente nosotros estamos hablando de gasto de energía, de la eficiencia. ¿Sí? Si no vamos al concepto de eficiencia, estamos hablando del menor gasto de energía generando el movimiento adecuado, ¿no? En este caso tenemos un acortamiento del psoas, así como un acortamiento tanto de los escalenos anterior y medio, así como los músculos prevertebrales a nivel cervical. ¿Bien? Después queda el power acá marcado y más o menos serían esos los músculos que se generarían más acortamiento y más gasto de energía. ¿Bien? Fíjense lo que sucede en una escoliosis. Una escoliosis es una desviación lateral, ¿sí?, de la columna, acompañado de una rotación y una posteroflexión de los cuerpos vertebrales. A ver, en definitiva, las vértebras, cuando una persona, no necesariamente en una escoliosis, sino en una inclinación lateral de la columna, podemos observar cómo estas vértebras lumbares o dorsales también van a rotar hacia el lado opuesto. O sea, voy a inclinar, en este caso, como este paciente va a inclinar las vértebras, se van a inclinar hacia el lado izquierdo, pero las vértebras también van a mirar hacia el lado derecho. ¿Bien? Eso sería el concepto de escoliosis. Se denomina izquierda o derecha, depende la relación con respecto a su convexidad. Esto es convexo y esto sería cóncavo. ¿Bien? Esto sería una escoliosis dorsolumbar del lado derecho. ¿Bien? Fíjense cómo se aumenta y se observa el ángulo de la talla. Puede haber dismetría, una alteración de la altura de los hombros, así como de la altura de la pelvis. ¿Bien? Muchas escoliosis, en porcentaje podemos estar hablando casi, no sé, entre el 70 y el 80%, el origen, muchas veces se lo atribuyen algunos autores a un origen visceral. ¿Bien? Como las vísceras, al no funcionar, al no tener un funcionamiento adecuado, estamos hablando justamente de este tipo de escoliosis. ¿Mm? Bien, seguimos.
Fíjense en esta escoliosis lumbar del lado izquierdo, cómo hay acortamientos de algunos músculos, en este caso de los músculos laterales del lado de la concavidad, ¿sí? Porque se acercan a los puntos de inserciones, y en forma de zigzag, ¿sí? A nivel lumbar y de los glúteos, cómo se van acortando las diferentes cadenas musculares, ¿sí? Y todo para mantener un equilibrio, justamente porque al haber un acortamiento en una zona, se van haciendo, justamente se van complementando de forma de zigzag para que se puedan contraer y poder mantener justamente el equilibrio. ¿Bien? Ahí tiene todos los músculos que van a generar esos acortamientos. Y así como tenemos acortados algunos músculos, también tenemos músculos elongados. Lo que está en rosa claro, tenemos los músculos elongados o estirados, justamente que no cumplen con una función adecuada. En estos casos, yo puedo llegar a tener, o un paciente, o una persona X que practica algún tipo de deporte, yo puedo llegar a tener, no sé, una pubalgia, ¿bien? Porque este músculo está demasiado estirado y cuando este músculo va a querer realizar una acción, se va a generar un pequeño desgarro, ¿sí? Una pequeña distensión. ¿Sí? Bien, el genuflexo, acá en este caso también podemos tener alteraciones de la postura, ¿sí? Teniendo una flexión, generalmente una flexión del miembro inferior. Acá no estamos viendo la parte superior, pero generalmente un genuflexo se va a acompañar de una cadena de flexión de toda la columna. El paciente generalmente tiene una cadena de flexión en general. Entonces tenemos de diferentes partes que se encuentran en estos dibujos, tenemos un genuflexo, una postura normal de la rodilla, o un genu recurvatum. Genu quiere decir rodilla. ¿Bien? Y fíjense que en esta cadena de flexión los principales músculos que van a estar involucrados en ese genuflexo van a ser el semimembranoso, que es uno de los músculos isquiotibiales, y el músculo popliteo, que es el starter, ¿sí? El principal músculo que comienza la flexión de la rodilla. Bueno, ahí tenemos el genuflexo, bien, de rodilla. Fíjense que en este caso, bueno, no, es más de lo mismo de lo que estoy hablando, ¿sí? Generalmente también se puede generar a nivel de los dedos, en ese genuflexo, unos dedos en martillo, como bien dice acá, y la bóveda plantar va a estar bastante marcada, ¿bien? Esa bóveda plantar, el arco interno, va a estar muy marcado y puede generar muchas veces muchos dolores como una fascitis plantar, ¿eh? Ese dolor que hay en la planta del pie cuando uno camina, que genera esos dolores, es porque justamente toda esta cadena posterior o la cadena de flexión está muy acortada. ¿Mm? Bueno, acá tenemos el otro, un genu recurvatum, ¿bien? Y fíjense que acá tenemos todos los músculos que van a estar acortados en este genu recurvatum, como es el recto anterior del cuádriceps, el sóleo en la parte posterior, ¿bien? Que son los dos principales músculos que van a estar acortados en esta cadena de extensión. Y va a generar ese genu recurvatum. Todas estas alteraciones de la postura va a generar, siempre recuerden, gasto de energía, más gasto de energía. Entonces, lo ideal, siempre vamos a buscar es alinear esa postura, ¿sí? Dentro de lo que practicamos la reeducación postural o la osteopatía, es darle una alineación correcta con esa línea de la plomada para generar no tanto gasto de energía. Bien, fíjense que además de generar un genu recurvato, en este caso, estoy metiendo cola, estoy tirando la pelvis hacia adelante para mantener el equilibrio. Esto va a generar también alteraciones justamente o más gasto de energía. Bien, bueno, acá llegamos a los estiramientos, que es lo que más en parte me gusta, sería lindo hacer la práctica, que es justamente elongar todas esas cadenas, ¿sí? En este caso estoy estirando toda esta cadena posterior y cruzada, ¿bien? Fíjense que toda esta cadena estoy elongando todo el tensor fasciolata, toda la fascia glútea, y se va a cruzar por detrás del hombro y va a llegar hasta el hombro del lado derecho, o sea, del glúteo izquierdo al hombro derecho por esa cadena posterior. Bien, lo importante de estirar esas cadenas, lo ideal sería estirar las cadenas adecuadas, no estirar al azar, ¿sí? Cualquier cadena.
Aunque, bueno, en una clase de yoga uno podría estirar cualquier cadena porque hacen posturas y contraposturas, pero para poder alinear el cuerpo, lo ideal sería estirar la cadena que está cortada. A ver si pasa. Ahora sí. Ahí tenemos una cadena lateral, ¿sí? De estirar también las cadenas laterales. Y en esta cadena lateral está influida por una cadena anterior de flexión y una cadena posterior también, pero de extensión. Y la cadena lateral propiamente dicha, ¿no? Lo importante es estirar con el tiempo. Algo muy importante que también que hay que tener en cuenta en ese estiramiento de la estática de ese tejido conectivo es el tiempo. Eh, Necesariamente necesitamos mínimo de 30 segundos para poder estirar esa cadena estática, ¿sí? Lateral, en este caso, para que pueda ceder, ¿sí? Ese tejido conectivo y pueda mantenerse, ¿sí? Más tiempo en una postura. Porque le estamos dando dentro de esos estiramientos ese componente plástico, no elástico. Porque fíjense que si sería elástico y yo estiro en forma de rebote este ejercicio, va a volver a la misma posición. Es más, se puede llegar a cortar. Pero si yo lo mantengo en el tiempo, va a estar influyendo justamente en ese tejido conectivo tan importante que se va a ser plástico y se va a mantener en el tiempo. Y ahí está el secreto justamente de cambiar las posturas. Bueno, ahí tenemos otras posturas, acá tenemos una elongación de toda esta cadena posterior, estamos estirando hasta la punta del dedo gordo en esa fase plantar, ¿bien? Así como los gemelos, ¿bien? No, perdón, los gemelos no, el sóleo, que es el principal. Una forma de estirar sería esta. Y otra de estirar muy importante en esta vida, entre comillas, que tenemos todos un poco sedentaria con respecto a la tecnología, es estirar esta cadena anterior. Fíjense lo importante de levantar la cara, el cuello, toda esta cadena anterior y que llegue hasta la pelvis, porque en general todos estamos siempre en flexión anterior, siempre estamos hacia adelante, estamos siempre con las computadoras, con el celular y demás. Entonces es muy importante tomarnos unos minutos, ¿sí? Y hacer ese estiramiento, no necesariamente en el piso, sino sentado, así como estoy yo, estoy sentado y me estiro hacia atrás, ¿eh? Elevo la cabeza y dejo caer la cabecita hacia atrás en una posición bastante estable y es más que beneficioso. Bueno, ahí tenemos otro tipo de estiramientos, de estas fascias, de este tejido conectivo, elástico también, de tejido también del sistema reticular. Fíjense lo importante que es estirar toda esta cadena interna, interna, así como la cadena posterior. Bien, en este tipo de ejercicios es bueno ir va y ven hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? En extensión o en flexión, y quedarnos un poquitito más de 30 segundos. Ahí tenemos las cadenas laterales, la fascia glútea, ¿sí? Y acá tenemos la cadena anterior también, junto con el recto anterior del cuádriceps, es una postura un poquitito exagerada para el común denominador, pero muy efectiva al fin, ¿sí? Sin llegar a esta postura, uno puede sacar la pierna, uno estando sentado, puede sacar la pierna hacia un costado de la silla y puede tirarla hacia atrás y va a tener el mismo efecto que hacer esta postura, ¿sí? Hay que estirar toda esta cadena anterior, que los que están mucho tiempo en la oficina no lo estamos haciendo y generan tantos trastornos posturales y dolores, ¿no? También los movimientos de flexión y de extensión de la columna, ¿sí? Tan importantes, darle flexibilidad, no solamente a nivel muscular, sino también a nivel respiratorio y visceral, porque el movimiento de inspiración y de expiración que estamos generando en estos movimientos, estamos estimulando toda esa movilidad visceral, ¿eh? Que funciona como una articulación, pero visceral, ¿sí? En los movimientos. Hay deslizamiento de la fascia, del peritoneo, de la pleura, de lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? De todo el tejido conjuntivo que están dentro de las vísceras, las cavidades viscerales. Tan importante en poder generar esos movimientos tanto en el gato enojado como en el gato contento. ¿eh? Bueno, las torsiones, otra. Las torsiones, otro ejercicio en el piso que se puede hacer, tan importante, y quedarnos en el tiempo
para elongar toda esa cadena cruzada, en este caso puede ser posterior, ¿sí? Estimular y también elongar y estimular todos los glúteos, los músculos, ¿no? El glúteo mayor, y elongar a la vez toda la cadena anterior, ¿sí? Ahí tenemos otro tipo de ejercicio. Acá tenemos con ayuda, se puede hacer con ayuda con un profesor, ¿sí? Perdón, ahí. Elongar toda la cadena posterior, dejarse caer. Y fíjense lo importante de este ejercicio, que hay que tener un control también, ¿no? Los que tienen presión alta hay que tener mucho cuidado, porque el invertir la cabeza hacia el piso puede generar más presión, ¿no? A nivel de la cabeza, los que son hipertensos, pero los que no son hipertensos generan mucho bienestar y mucho, es muy importante justamente para la circulación, ¿sí? Del sistema nervioso central, ¿sí? O sea, de todo lo que es neurovascular. Acá tenemos otro tipo de ejercicio que yo siempre hago mucho hincapié en esta época, justamente estar mucho tiempo sentado, elongar toda esta cadena anterointerna, ¿sí? Obviamente acá tienen mucha flexibilidad, pero bueno, uno tendría que buscar la manera para poder estirar toda esta cadena anterointerna. Y lo importante es que para ese funcionamiento, no solamente muscular, sino, vuelvo a repetir, sino de los órganos internos, que se encuentran no solamente en la cavidad torácica, sino también en el cerebro, ¿sí? En el cráneo, porque llega hasta las tensiones hasta dentro del cerebro, del tórax, del abdomen y de la pelvis. Ahí tenemos las diferentes cadenas funcionales, ¿sí? Estructuras funcionales que se encuentran en el tronco y en la cabeza, así como en el cuello también. Bueno, muy bien. Hasta ahí llegamos. Eh, bien, digo, creo que ahí dejo de compartir. Bueno, Conmigo fue un muchas poquitito más gracias, Diego. rápido. Muchas gracias, Gustavo. Bien, hicimos un Muy, resumen de todo. Así que mu- bueno, no sé si hay algunas preguntas. Ahí muy buena parece que sí. exposición, la verdad. Sobre todo para los que hacemos algún deporte o estamos un poquito llegados, nos sentimos muy representados, por lo menos de Parece mi que sí, parte, ¿no? Sí, 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 sí. con mucho de lo que dijeron. Hay una pregunta A ver, que dice, soy Ailén, ¿cómo ayuda a mejorar una persona con escoliosis hereditaria con masajes y con deporte? Dice, soy masajista, me estoy perfeccionando y estoy estudiando el profesorado de educación física. Tengo a mi hermana que es radióloga y sufre de escoliosis. claro, primero tenemos que ver, bueno, no sé si Diego vos querés contestarla o yo no sé cómo quieras. Sí, siempre una evaluación clínica. La escoliosis, más allá de los estudios complementarios, siempre testarte va a ser en la clínica, en la evaluación. ¿Mm? Uno tiene que evaluar qué tipo de escoliosis es, si es lumbar, si es torácica. Las escoliosis pueden ser hasta sacra, cervicales. Y siempre hay que conocer el origen de esta escoliosis, que puede ser también postural o puede ser, como decía Gustavo, que muchas de las escoliosis son a nivel, la mayoría, visceral. Por eso a veces es mucho más allá del concepto de tratar una escoliosis sin conocer el origen Ah, claro, motor. hay que ver el ángulo también, el ángulo de escoliosis y no, haciendo movimientos eh, no con masajes, sino haciendo movimientos que están restringidos. Pasa que tiene que pasar por un profesional, ¿sí? El profesional podría indicarle algún tipo de movimiento, de estiramientos, pero en definitiva, y hay que ver el grado de escoliosis, porque entre los grados, hasta 50 grados se puede llegar a trabajar la movilidad, pero más de 50 grados, que no creo que tenga por lo que está manifestando, ya es de índole ya más bien de médico, ¿no? Quirúrgico. Lo que tiene más de 50 grados, que ya es una escoliosis muy, pero muy importante. ¿Bien? Así que sí, hay que tener en cuenta la movilidad. Sí que se mueva, que es importante, estirar las cadenas, hay que evaluarlo, obviamente, estamos hablando desde la nada, porque no tenemos ninguna herramienta como para poder evaluar, eh, pero es eso, ¿sí? Simplemente tiene que ir a un profesional kinesiólogo que haga RPG y bueno, y orientarse desde ese punto. Ahora, si ese masaje le gusta todo eso, va a ayudar con el movimiento y estirar las cadenas que están acortadas. Restaurar la función.
La Para función darle es, comodidad a la justamente, columna con esto. Eso es como primera instancia. Muy bien. Por ahora creo que no hay más preguntas. No sé si quieren hacer comentarios por el chat también. Ahí agradecen. sí, ahí estaba Agradecen por la leyendo. explicación. Bien. Por Sí, esto, en bueno, esto, digamos, siempre por eso lo que hablábamos de la globalidad, siempre buscar este, recuperar la función. Es un músculo que hace, se contrae, ¿no? Y se estira, por decirlo así. Bueno, siempre hay que buscar esa función. En- Si un ligamento, ¿qué hace? Nos limita el movimiento, ¿no? Pero también un poco de estiramiento. Siempre buscar la función. Entonces, el pulmón, ¿qué hace? Se toma aire, larga, se expande y se recupera. Entonces, como principal concepto de todo esto es recuperar la función, o sea, o mantener la función de un órgano. Pensar cómo funciona ese órgano y en base a eso después pensar en la globalidad. Todos los órganos, todos los tejidos están unidos. Por eso aclaramos que siempre pensar, cuando uno hace un movimiento, no va a ser en el bíceps solo, hágalo con formas globales. Lo mismo que las elongaciones son globales. Esas son las mejores formas de mantener una buena movilidad como una coordinación de todas estas estructuras. A veces uno se va directamente a, bueno, quiero mejorar la fuerza, la movilidad del bíceps y va a trabajar el bíceps. No, tiene que ver todo. En base a la posición del cuerpo, es como va a mejorar. Si uno no tiene una buena postura, nunca va a sacar abdominales por más que se mate haciendo abdominales. Pues eso depende también de la postura que uno tenga. Por eso siempre fíjense lo buscamos importante que es, ah, digo, lo importante que remarcaba Diego con respecto a las funciones de protección, de defensa. Fíjense que estirar el cuerpo, hacer elongaciones, hacer algún tipo de actividad física, siempre acompañado de estiramientos, ¿sí? Adecuadas y guiadas, son tan importantes para la defensa. Fíjense que estamos hablando del sistema inmunológico. Lo que estamos hablando, o sea, vamos a tener mejor defensa cuando uno estira y está más alineado que una persona que está desalineada, si tiene una hipercifosis. Justamente porque no vamos a tener la defensa adecuada. El pulmón, si yo tengo una hipercifosis, la caja torácica no se va a mover adecuadamente, justamente para poder defenderse de los gérmenes naturales y continuamente que tenemos, que estamos conviviendo con gérmenes, en esa inspiración. La persona que no tiene movimiento de esa caja torácica va a estar más propenso a enfermedades. Ah, Miren lo importante que es estirar el cuerpo. Miren lo importante que es. Estamos hablando de la caja torácica nada más. Y a nivel abdominal, si uno no estira y tiene una postura con una rectificación lumbar, puede ser que tengamos, no sé, por tirar algo, constipación, ¿no? ¿Por qué? Porque esa columna lumbar está muy relacionado con las vísceras anteriores, que es el intestino grueso, ¿bien? Y puede generar constipación o diarrea, a lo contrario. Fíjense lo importante que es justamente moverse, estirar y hacer algún tipo de actividad física guiada para generar una mejor resistencia a las enfermedades, ¿no? A las bacterias, hongos, virus, parásitos, lo que sea. inclusive la termorregulación, regulación de la O, temperatura. ¿Mm? Si todo empieza, los receptores de la temperatura, como las glándulas odoríferas, endocrinas, todas son superficiales. Si uno tiene un acortamiento postural, va a tener un problema en la termorregulación. Muchas personas dicen, se me enfrían los pies. Entonces, ¿qué hace? Le pongo, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se te enfrían los pies? No es normal eso. Entonces, si uno ya sabe que tiene estos problemas a nivel facial retraído, y sí va a tener enfriamiento en los pies. Y así con las patologías venosas, así con las patologías linfáticas o arteriales. Y como decía Gustavo, con el sistema inmunológico. Todo está relacionado. Cuando un sistema falla, fallan los demás. Por eso, como medida de prevención, siempre se tiene en cuenta la alimentación saludable, la postura, la elongación y la actividad física.
Uno trabaja eso y lo más probable es que no se enferme, preveniendo cualquier tipo de patología. Y si uno se enferma, va a tener una mejor respuesta justamente a esa recuperación, ¿no? O sea, se va a recuperar mucho más fácil. En cambio, una persona que estaría, a ver, desnutrido, tiene una postura cifótica, no se mueve, y bueno, si se enferma es más difícil que se recupere. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Eh? El cuerpo humano está diseñado para moverse. Sus orígenes ancestrales que tenemos es para moverse, para ir a buscar la fruta, para moverse, para salir. Y justamente, bueno, ahora con esta evolución de tener una tecnología más, nos hace más estable, ¿no? Más quietos, estamos quietos y eso es justamente lo que nos va a traer enfermedades de todo tipo, ¿eh? Dolores de cabeza, me duele esto, hay que salir de la computadora y moverse un poco, hay que salir, hay que moverse, importantísimo. Lo que sea, no sé, levanto el brazo, estiro un poquitito, de hecho, hay muchas empresas que obviamente se avivaron, dijeron, ¿no? Empresas dijeron, muchachos, tienen 15 minutos para hacer, no sé, en China, en Corea, 15 minutos obligatorios para moverse, estirar. O se dieron cuenta que rinden más y mejor, no se equivocan, no tienen tanto el cansancio. Miren lo importante de lo que es justamente moverse en forma bien guiada y por un profesional, ¿no? La función hace la estructura, como decía. Claro, tal cual. Obvio, está. La verdad Así que que bueno, muy interesante realmente. Para los que hacemos deporte, para los que bueno, estamos mucho tiempo frente a computadoras, creo que Bien. a todos nos atraviesa y esto. sí, Es como tal cual, dicen, Nicolás, es así. como Sí, dijeron, sí. es la era de quedarse quieto, estar frente a la pantalla todo el tiempo. Es más sedentarismo, claramente. Los trabajos incluso son más sedentarios, ¿no? Que Hay que atrás. Hoy ser, en claro, hay que día, salir. con Ujú, las tecnologías, se ve a las personas con los hombros encogidos, ujú, enrollados hacia adelante. sí, Cuando años atrás, digamos, que no existían las computadoras como ahora o ni los celulares, la postura era diferente, era como más erguido. Y en realidad uno se puede a verlos también esa parte, erguidos tan atrás, usaba más el cuerpo para la parte física, digamos, se termina cortando una estructura que estaba atrás. Hoy en día, al estar con el uso excesivo de las tecnologías, al estar todo el día sentado con el celular, computadora, se termina cortando la parte de adelante. Por eso siempre tiene que haber una sincronía y una conciencia de lo que son los autocuidados, porque si no, a la larga todo esto pasa el tiempo y cada vez es más difícil. Gente que entrena y de repente estuvo con la computadora todo el día y sale a entrenar, que corre maratón y hace 5 kilómetros, le empieza a doler las piernas. Digo, ¿en qué es? Es un problema postural. Dice, no, yo lo hago, sí, pero estuviste 8 horas en esa posición. El transcurso del día tenés que optar postura porque si vos lo querés exigir a un límite, tenés que tener elongación a un determinado límite. Entonces, para cada deporte, para cada actividad que realice, tiene que combinarlo con el estilo de vida que lleva. muy bien. Bueno, Bueno, Diego, Gustavo, desde el departamento les agradecemos por la claridad en las explicaciones, en la exposición. Este, nosotros desde acá los despedimos. Recuerden que está la grabación, perfecto. va a estar la grabación subida a YouTube para quien quiera volver a verla. Y bueno, los despedimos. Muchas Les gracias. mando saludos a todos. Aquí muchas gracias, Nicolás, Nicolás, por esta y a todos los moderación. Así que presentes. bueno, nos estamos viendo. Saludos, Chao. gracias. Hasta luego.